Señoras, señores, bienvenidos al canal Al 24 News en español. En la actualidad de esta tarde, centenares de países junto con Naciones Unidas se encuentran a orillas del Mar Rojo para concretar sus ambiciones climáticas en la COP27. El presidente argelino Abdelmejid Tebboune participa en la COP27 para destacar los esfuerzos de Argelia en materia climática. En Libia, el emisario de la ONU llama a organizar elecciones en el país visto el consenso y el acuerdo de la clase política libia en organizar comicios. Bienvenidos de nuevo. Es en la balnearia Sharm el-Sheikh, en Egipto, que han abierto los trabajos de la 27ª sesión de la Conferencia de las Partes en el Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre los cambios climáticos, con la participación de cerca de 200 países y más de 120 jefes de Estado y de Gobierno, que estarán reunidos durante 2 días para acordar soluciones y establecer políticas para limitar el recalentamiento climático. Vean el comentario de Abdelali Belkhtar. La cuestión de la financiación de los daños inevitables ya causados por el cambio climático estará abordada durante la COP27 según la agenda adoptada hoy por unanimidad en apertura de la Conferencia Mundial sobre el Clima en Sharm el-Sheikh. Los países pobres y vulnerables poco responsables del calentamiento global, pero a la vez muy expuestos a sus consecuencias devastadoras, insisten desde hace meses en que esta cuestión de pérdidas y daños esté oficialmente inscrita en el orden del día de la COP. Los países pobres reclaman la creación de un sistema de financiación específico en el momento en que los desastres climáticos se multiplican a través del mundo, causando daños evaluados en miles de millones de dólares. El ministro egipcio de Asuntos Exteriores, Sameh Shoukry, quien preside la COP27, ha subrayado que la inclusión de estos temas en la agenda refleja un sentido de solidaridad y de empatía. Está claro que nuestra conferencia de este año se celebra en un contexto de tensiones políticas que impactaron profundamente a nuestros países, a saber, la crisis de suministro energético y alimentario. En segundo lugar, el actual estado de los esfuerzos de movilización y de financiación climática suscita varias inquietudes. En efecto, el compromiso de recaudar 100.000 millones de dólares aún no aplicado. Por otra parte, la mayoría de los financiamientos disponibles tienden a reducir en detrimento de los esfuerzos de adaptación. La mayoría de los fondos disponibles se basan en préstamos. El año pasado, durante la COP26 en Glasgow, ante las reticencias de los países ricos, se decidió crear un marco de diálogo sobre el tema de la financiación de pérdidas y daños hasta el 2024. Sin embargo, durante la primera sesión de este diálogo en junio, los países en desarrollo y vulnerables denunciaron la falta de progreso y exigieron que el tema sea incluido oficialmente en la agenda de la COP27. La cumbre climática COP27 se abre con una advertencia del secretario ejecutivo de la ONU para el cambio climático, Simon Stiell, contra cualquier retroceso en los esfuerzos de reducción de emisiones, un llamamiento a acelerar los esfuerzos internacionales para pasar de las palabras a los hechos. Escuchemos su declaración. Durante décadas, las comunidades del mundo entero, muy a menudo las más vulnerables, se han enfrentado a un flujo constante de crisis, sufriendo un impacto tras otro del cambio climático. Como resultado, generaciones enteras han perdido la vida y el sustento. Aquí en Sharm el-Sheikh, por lo tanto, tenemos el deber de acelerar nuestros esfuerzos internacionales y pasar de las palabras a los actos para ponernos al día con su experiencia. Argelia coloca la protección del medio ambiente entre sus prioridades, por lo que el presidente de la República argelino Abdelmejid Tebboune ha llegado esta tarde a Sharm el-Sheikh para participar en la cumbre de los jefes de Estado y de Gobierno de la 27ª Conferencia de las Partes en el Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre los Cambios Climáticos.
Y Argelia desempeña un papel pionero en liderar los esfuerzos africanos dentro de la batalla global para combatir el recalentamiento climático, lanzando un paquete de iniciativas como planes nacionales y el uso de energías renovables. Comentario de Belkacem Faid Aishawi. La Conferencia Climática Mundial COP27 de la ONU debería tratar de dar nueva vida a la lucha contra el calentamiento global y movilizar una acción colectiva sobre las medidas de adaptación y de atenuación de los efectos del cambio climático. Argelia procedió en el 2016 la ratificación del Acuerdo de París sobre el clima adoptado a finales del 2015. Durante la 21ª conferencia de las partes en el Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre los Cambios Climáticos COP21. En el marco de estos trámites, Argelia adoptó en el 2020 el Plan Nacional Clima 2020-2030, un escaparate internacional para los países que tiende a reducir del 7% las emisiones de gas a efecto invernadero, que podría alcanzar el 22% de aquí al 2030, si Argelia se beneficia de la ayuda financiera para financiar grandes proyectos destinados a adaptarse con los cambios climáticos. Argelia contempla igualmente reforzar su arsenal jurídico relativo al medio ambiente a través de una ley sobre los cambios climáticos. En un informe publicado en octubre del 2021, el Grupo de Expertos Intergubernamental sobre la Evolución del Clima considera que África es el continente más vulnerable a los efectos del cambio climático. Más de 100 millones de africanos serán amenazados por el recalentamiento climático de aquí al 2030. En la cooperación, ahora el presidente argelino Abdelmajid Tebboune ha recibido hoy en Argel al ministro de Enseñanza Técnica y de la Formación Profesional de la República de Níger, Kassoum Maman Mokhtar. En una declaración a la prensa al término de la audiencia, el ministro nigerino indicó haber entregado al presidente argelino un mensaje del presidente de Níger en el marco de la cumbre de la industrialización en África prevista el 25 de noviembre en la capital Niamey. Soy portador de un mensaje por parte del presidente de la República, Mohamed Bazoum, al presidente de la República de Argelia, Abdelmajid Tebboune, en el marco de la cumbre de la industrialización en África que se celebrará en la capital Niamey el 25 del corriente. He transmitido también los saludos del presidente Bazoum a su hermano, el presidente Abdelmajid Tebboune. El presidente Tebboune. Las fuerzas sionistas siguen su escalada en los territorios palestinos ocupados. Mus'ab Mohamed Nafal, un joven palestino de 18 años, ha caído como mártir a consecuencia de las graves heridas sufridas por balas de las fuerzas de ocupación sionista cerca de Ramallah, en Cisjordania ocupada, según ha declarado el Ministerio Palestino de Salud. El ministerio ha indicado que otro joven también ha resultado herido gravemente y ha sido detenido por el ejército de ocupación. En lo referente a la situación en Libia, el enviado especial de la ONU para Libia, Abdoulaye Bathily, urgió a poner fin a la fase transitoria en Libia y preparar la siguiente etapa, que es la celebración de elecciones libres y equitativas. El enviado onusiano explicó al respecto haber constatado el consenso de todos los dirigentes libios que encontró y que todos aspiran a la celebración de elecciones libres. A propósito de dicha consulta electoral, el primer ministro libio Abdelhamid Dbeibah se ha comprometido a garantizar la seguridad de dichos comicios. Un kamikaze se inmoló anoche a la entrada de un campamento de formación militar al sur de Mogadiscio, la capital de Somalia, dejando al menos 15 muertos, entre los cuales había varios civiles y nuevos reclutados. 19 personas han perdido la vida y otras 26 han sido rescatadas en el estrellamiento de un pequeño avión de pasajeros esta mañana en el lago Victoria cuando se aproximaba a un aeropuerto en Tanzania. La presidenta Samia Suluhu Hassan y el presidente de la Comisión de la Unión Africana, Musa Faki Mahamat, han dado su pésame a las personas afectadas por el accidente.
En lo referente a la crisis de los migrantes en el Mediterráneo, como hemos informado estos últimos días, miles de migrantes siguen esperando un puerto de desembarco en el Mediterráneo. Hoy el gobierno italiano de ultraderecha ha permitido el desembarco de personas con necesidades humanitarias, mujeres embarazadas, niños y enfermos, mientras que el resto deberá permanecer en las naves y en aguas internacionales. Los próximos días serán muy tensos porque otros 3 barcos con más de 800 migrantes rescatados hace semanas en el mar continúan esperando luz verde para entrar en un puerto seguro de Grecia, España, Malta o Italia. Sin agua ni luz, las autoridades rusas de Gerson denunciaron que la ciudad se ha quedado a oscuras y sin acceso a agua potable después de un ataque ucraniano contra las instalaciones eléctricas que suministran la ciudad. Gerson, que se encuentra en plena evacuación de su población civil y personal administrativo y militar, es el gran objetivo de las tropas ucranianas que se preparan a asaltarla en los próximos días. Al mismo tiempo, el ejército ruso está fortificando la ribera sur del río que pretende establecer como frontera con Ucrania y evitar que las tropas ucranianas sigan avanzando hacia Crimea. Al final de nuestro diario volvemos a la crisis climática. Los países africanos, grandes perderos en la crisis del calentamiento global, están muy comprometidos en la lucha contra el desorden climático que vivimos actualmente. Los compromisos climáticos de los africanos están reflejados en su gran proyecto de la Gran Muralla Verde Africana que descubrimos esta tarde en compañía de Meriem Labrich. La Gran Muralla Verde es un proyecto lanzado por la Unión Africana en el 2007 para luchar contra la desertificación, la degradación del suelo, el impacto del cambio climático en el Sahel. El proyecto consiste en levantar un gigantesco corredor vegetal en los 8.000 kilómetros que colindan al sur con el desierto del Sáhara a través de 11 países de Senegal a Djibouti. Una vez completada, la Gran Muralla Verde será la estructura viva más grande del planeta, tendrá 3 veces el tamaño de la Gran Barrera de Coral. En la cumbre del clima de Glasgow del año pasado se anunciaron más ayudas para este proyecto africano que hasta ahora ha permitido restaurar unos 4 millones de hectáreas al sur del Sahara de los 100 millones previstos para 2030 y prevé retirar de la atmósfera 250 millones de toneladas de carbono y crear 10 millones de empleos derivados de la instalación de huertos, forrajes, árboles y reservas naturales. En esta nueva edición de la Cumbre del Clima, todo el foco está en los países africanos, grandes perdedores en esta crisis climática, que esperan mucho más esfuerzo financiero mundial para concretar sus ambiciones climáticas. Una vez logrado el apoyo adecuado, los países africanos tienen una brillante oportunidad ante sí mismos para demostrar a la comunidad mundial cómo el hombre y la naturaleza pueden trabajar juntos para resolver algunos de los mayores retos de nuestra generación. Estimados telespectadores, así concluimos nuestra edición. Gracias por la atención prestada. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales para más noticias. Un saludo.